No, ya se arregló, ya. No se escuchó la oración porque estaba desactivado el audio, pero pues ya estamos ya con el audio activado. Comentaba que comenzamos un estudio nuevo, es un estudio que quedó más o menos largo, espero que lo terminemos en 2 sesiones, pero es un estudio que es importante para la vida de los creyentes, porque a final de cuentas estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. ¿Cómo se llama el estudio que comenzamos? El creyente como administrador. Y nos vamos a basar en el texto de 1 Corintios 4:1, que dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Bueno, estaba la controversia de que quién era mejor predicador, Pablo o Apolos. Y entonces unos decían, no, pues es Pablo, definitivamente tiene mayor background doctrinal, y otros decían, no, Apolos tiene muy buena oratoria y además es más chico que Pablo, pero ha demostrado que puede enseñar la palabra y yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Y lo que está enseñando en el capítulo 3 Pablo es: espérense tantito, por ahí no va la cosa. Y en el capítulo 4 está empezando con una conclusión del capítulo 3 que dice: así pues, esto es de lo anterior, dice, ténganos los hombres, o sea, es como debe de considerarse a Pablo, a Apolos, a Cefas o cualquier otro líder espiritual, ¿sí? Por servidores de Cristo. O sea, no hay ninguna posición de privilegio en la iglesia, sino todos somos servidores de Cristo. ¿Y por qué digo todos? Ahorita voy a explicar por qué. Dice, y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Entonces sí, los Anunnakis, los Nefilims, los extraterrestres, puros misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Bueno, los misterios de Dios es el plan de salvación del Señor, los tiempos en los que iban a ocurrir, la revelación de que no solamente el pueblo de Israel tenía salvación o la oportunidad de tener una relación con Dios, sino también los gentiles. Entonces, todo esto que había permanecido oculto, escondido o no claramente expresado, ¿sí? Eran misterios, pero que ahora en la nueva dispensación, en el pacto con el Señor Jesucristo, estos misterios se revelan. En este punto comenzaba a revelarse el misterio de la iglesia que estaba oculto para los del Antiguo Testamento. Estos misterios, ¿sí?, son administrados por los servidores de Cristo. Y aunque empieza hablando de los líderes de aquel entonces, lo podemos extender a nuestras personas. ¿Por qué? Porque también nosotros somos siervos del Señor y también tenemos la oportunidad de la revelación de Jesucristo y del Espíritu Santo para decirles a los que no conocen acerca del plan de la salvación del Señor y de los tiempos futuros, qué es lo que la Escritura revela acerca de ello. Entonces, tú y yo
nos podemos considerar servidores y administradores para con Dios. Y por eso es que nos viene bien este estudio que vamos a comenzar el día de hoy. El objetivo del estudio es entender la necesidad de la administración en la vida personal, comprender los objetivos de Dios y los problemas que se crean cuando la administración no se aplica. Y es algo que, bueno, ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar. No podemos vivir la vida cristiana improvisando en cada paso que damos. Y aunque eso es parte del carácter de los mexicanos, es decir, pues ahí se va, ¿qué tanto es tantito? Y no dejes para hoy, no dejes para hoy lo que puedas hacer mañana. O sea, esa es la lógica, ¿verdad?, del grueso en nuestra cultura mexicana, pero no es eso lo que Dios nos enseña. Pablo nos dejó la exhortación en 1 Corintios 9:26, indicándonos que no es a la aventura o como golpeando el aire, sino siguiendo el ejemplo de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 9:26? No, déjame llegar. 1 Corintios 9:26, porque dice... espérenme un tantito, ahí está. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y es muy importante que nosotros tengamos conciencia de que Pablo tenía esos estándares de vida porque así lo aprendió del Señor, y nosotros debemos de vivir igual. Veamos algunos textos del principal ejemplo que tenemos a nuestra disposición, ¿sí?, respecto de la administración. Vámonos ahí a Génesis 1:26 al 31. La mera creación, para que no haya duda, ¿sí? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fíjense cómo es que él, desde antes de que todo esto empezara, él tomó decisiones. Él dijo: voy a hacer esto. Y esto ocurrió antes de que empezara a hacerlo, o sea, no improvisó. Él hizo la creación, creó al hombre, le asignó tareas específicas, le dijo cuál era la autoridad que tenía y qué es lo que iba a hacer con esa creación que el Señor había dado. Esto es, el Señor creó
y delegó y asignó tareas a cumplir a quien le estaba delegando la autoridad sobre lo que él había hecho. ¿Sí? El siguiente texto que vamos a ver es Génesis 2:15 al 17, que dice, ojalá se fuera para allá, a ver, espérenme, 2:15, ahora sí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, tomó al hombre con un propósito, lo dejó ahí y le asignó tareas. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le asignó tareas y le puso límites y lineamientos. Él le dijo, tienes autoridad hasta aquí. De aquí en adelante no puedes ejercer autoridad. No te permito. ¿Sí? Esto, como lo vamos a ver más adelante, es parte de la administración. Y el último texto que vamos a ver de la base es Génesis 3:13 al 24. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, así que no se quejen, ¿sí? Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, he ahí el primer mandilón, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos en este capítulo y en estos versículos, ¿sí? En el anterior, cuando termina el día sexto de la creación, Dios opina que todo es bueno en gran manera. Pero en el capítulo 3 vemos como después de la caída del hombre y de la mujer, vienen cambios. Y Dios toma acción para corregir lo que está mal. Y además pone controles para que esto no trascienda de una manera que no se pueda resolver.
Y ese es algo de lo que el Señor hizo cuando echó a Adán y a Eva del huerto del Edén. No lo hizo porque él fuera un mal casero, sino precisamente porque ahí estaba el árbol de la vida. Y si el hombre comía del árbol de la vida, no había garantía ya, que tenían una naturaleza caída, de que no volvieran a codiciar el fruto de ese árbol. Y Dios, sabiendo que si comían del fruto de ese árbol, ya no iba a haber remedio para su condición caída. Y entonces, en su amor y en su misericordia, saca al hombre y a la mujer del huerto del Edén y pone unos querubines con sus espadas, ¿sí? Bueno, era una espada que se revolvía, ¿sí? Y ahí estaban los querubines por si se saltaban la espada, para que el hombre no tuviera acceso al árbol de la vida. Y aquí vemos entonces todos los elementos de la administración. Y como vamos a ver en el estudio, esto no es un invento de las personas o de los administradores de empresas o los contadores. Sencillamente vemos que Dios así es como actúa. Vamos a ver adelante. De los pasajes se desprende lo siguiente: el Señor en su creación planeó, Él dijo, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, Él decidió qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y esto es parte de la planeación. Él también organizó asignando papeles y ámbitos de dominio, como ya expliqué hace ratito. Él dirigió asignando un orden y tiempos de ejecución. Él controló, modificó lo necesario y asignó nuevos papeles y responsabilidades, así como también reveló su plan de salvación, repitiendo todo el proceso anterior. Esto es, al revelar el plan de la salvación, él planeó, organizó, dirigió, controló, integró, como lo vamos a ver más adelante. Y esto nos indica que si realmente queremos seguir los pasos del Señor, tenemos que incorporar la administración en nuestra vida. No la administración con los propósitos que la administración de empresas o de negocios enseña o aplica, sino solamente los principios de administración. Y más adelante vamos a ver cómo es con los creyentes. El Señor tenía objetivos claros a realizar en su creación. Organizó todo perfectamente y actúa directamente controlando para alcanzar sus fines. Dice la Escritura que el Señor no es un Dios de confusión, que es lo que dice 1 Corintios 14:33a. Y esto es, algunos teólogos y personas dicen que Dios hizo la creación y la dejó que corriera. No, Él actuó específicamente en la creación, ¿sí? Organizó, integró y controló, y al presente lo sigue haciendo. Dios no está muerto, como dicen algunos. Dios no nos ha abandonado, como dicen otros, sino Él sigue actuando directamente en la creación. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué entonces existe el mal? ¿Y por qué entonces los niños se mueren de hambre? ¿Y por qué entonces? Aguántame, eso no es parte del problema. El problema es el pecado de la humanidad. Eso es lo que produce todo aquello, ¿sí?, que hace que la creación de Dios no sea de acuerdo a su diseño original. Y la pregunta es, ¿y por qué Dios lo permite? Bueno, Dios lo permite
porque le entregó la administración al hombre y a la mujer. Él lo creó, lo puso sobre la tierra y le dijo, administrala. Y llega el chamuco y les roba esa autoridad que tiene. Y Adán y Eva se lo entregan al diablo. ¿Quién es el administrador actual en este siglo? Pues el príncipe de este mundo, que es el diablo. Y el diablo solamente quiere hurtar, matar y destruir. Por eso la creación está como está. ¿Y entonces a Dios le agarró de sorpresa? No. Él sigue controlando. Aunque el diablo tiene mucha libertad de acción, tiene límites y lineamientos. ¿Por qué? Porque es parte de la administración de Dios. Aunque pareciera que el diablo hace lo que se le pegue su regalada gana, no es así. El diablo no puede hacer nada que Dios no quiera. Sí, mi amor. Si lo ponemos en forma práctica, diríamos, Dios es el dueño de la empresa. Ajá. Y Satanás es que está administrando y solamente puede ser lo que... Sí, yo te lo voy a plantear de otra manera. Sí, Dios es el dueño de la empresa y quien debería de estar administrando es el gerente general, que en este caso sería Adán y Eva y toda su descendencia. Ah, pero es el de recursos humanos el que toma las decisiones. Y él es el que decide lo que hay que comprar, lo que hay que vender, qué productos hacer. ¿Y ese cuate qué? No tiene por qué hacerlo. ¿Sí? Si llegara un auditor diría, tache para el gerente general que lo deja hacer esto. Bueno, el señor aplicará su auditoría, ¿sí?, en su momento y va a decirle al hombre, tache para ti que dejaste que el diablo hiciera eso. Sí, hay símiles, ¿ok? Pero aquí lo importante es que Dios nos ha revelado a través de su palabra, no nos ha dicho, miren, yo administro así, pero podemos ver que Él aplica una administración en su creación y que Él es un Dios de orden. Esto es, Él no va improvisando conforme pasa el tiempo. Nosotros fuimos declarados administradores de la creación por parte del Señor, ahí en Génesis 2:15 y en 1 Corintios 4:1, que es el texto base del estudio. Y debemos aplicar el ejemplo del Señor en cuanto a esta mayordomía que se nos ha encomendado. Tú no puedes encargarle el negocio o tu familia o tu trabajo a alguien pues que no sepa hacerlo, ¿verdad? No tiene el perfil, no tiene la capacidad para hacerlo y además es un flojo, es un tranza, ¿tú le darías tu negocio a una persona así? Yo creo que no. Y si lo hicieras, a lo mejor en muchas familias se ocurre, sería dirigir al fracaso ese esfuerzo y tirar a la basura esos recursos. Y por eso es que el Señor, al compartirnos su naturaleza divina a través de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, es que Él nos da la capacidad para poder administrar los misterios de Dios, ya es para los demás o para nuestra propia vida. Y por eso es que nosotros tenemos que tener esto en nuestra mente y no olvidarnos que es parte de la enseñanza bíblica. El Señor Jesucristo enseñó la necesidad de los principios de administración en Lucas 14, 28 al 32. Vámonos ahí a Lucas 14, 28.
Porque, habla el Señor Jesucristo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, lero, lero. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 hombres, con 10,000, al que viene contra él con 20,000? Y ahora está, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Vean cómo es que aquí se está aplicando los elementos de la administración. Y desde el primer versículo, desde el 28, dice: ¿cuál es el plan? Edificar una torre, ¿sí? Dice: no se sienta primero y calcula los gastos. Esto es parte de la planeación que es necesario hacer, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Esto es, no voy a juntar la lana, ¿sí?, para decir, bueno, ya tengo el terrenito, ¿sí?, ya veremos cuándo construimos. Ya me cayó un dinerito, pues ya tengo los costales de cemento. Ya ahí veré cuándo le sigo. Ah, ya me cayó otro dinerito. Vamos a empezar a hacer el cimiento. Y ahí va. Y ahí va. Y una casa se tarda a lo mejor muchos años en ser construida. Ejemplo tengo de mis vecinos. Sí, se tardan. 4 años se tardaron en construir. Desde que compraron el terreno hasta que acabaron la casa, y todavía le siguen chambeando. O sea, cuando una casa se construye en 6 meses, más o menos es un estándar, que va de 4 años a 6 meses, y es porque vas improvisando. Así sucede cuando nosotros vamos improvisando en nuestra vida espiritual y en nuestra vida práctica, con nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, en el esparcimiento. Todo va improvisado, como va saliendo, ¿sí? Y algunos tienen la desfachatez de decir, pues ya Dios dirá. ¿Qué es eso? Ese no es el ejemplo que nos puso el Padre ni el Hijo. Él aplica de antemano, ¿sí?, para terminar las cosas. Él no va improvisando. No es que se le ocurrió, ay, ya pecó el hombre y la mujer, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? No, él ya sabía y ya estaba preparado para actuar cuando eso ocurriera. ¿Y por qué no lo impidió? Pues porque le había dado una libertad al hombre. Le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora imagínate que alguien llegara a Dios y le dijera, no, Dios, no puedes hacer eso, te lo impido. Y si Dios dijera, pues, perdón, no lo vuelvo a hacer, ¿sería Dios? No, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con el hombre y con la mujer y con la humanidad completa. Tenemos una voluntad que es de libre elección, ya sea que elijamos para el bien o para el mal. Tenemos libertad de elección y tenemos responsabilidad sobre de esas decisiones que hacemos. Y por eso es importante que no lo hagamos a la ligera, sino que actuemos sabiendo qué vamos a hacer, qué puede pasar, y si pasa algo, cómo voy a reaccionar. ¿Ok? Eso es lo que se espera de los creyentes. Hablando sinceramente,
a muy pocos de nosotros se nos enseñó a administrar. A mí no me enseñaron. ¿A ti te enseñaron, Pile? Mi papá ¿Qué te enseñó tu papá? me daba mi domingo Ajá. y me decía, esto lo vas a gastar para acá, esto para acá. Y a Gaby le regaló una cajita registradora donde podía poner billetes y monedas. Ok, entonces se registraba lo que se como gastaba. ejemplo, obviamente. Ok, tú eres de las privilegiadas. ¿A ti te enseñaron, Meme? A lo mejor con el ejemplo, pero no se sentaron contigo y te dijeron, mira, esto es así por esto y por esto y por esto. Muy pocos son enseñados así. Otros tienen de forma natural, como un talento, la capacidad de administrar. Hay muchas personas que tienen sus negocios, que tienen sus familias y son personas estables, de éxito, que aunque tengan poquito, lo saben administrar bien y pueden hacerse de cosas que otros no tienen porque no saben cómo administrarlo, ¿verdad? Algunos les pagan por semana, cobran el viernes en la tarde y ya deben su semana, ¿sí? Y desde el miércoles dicen, oye, ojalá ya sea viernes porque ya no me alcanza. ¿Y por qué a otros sí les alcanza? Pues porque al que no le alcanza no está administrando bien los recursos con los que vive, ¿sí? Y algunos otros son más bienaventurados porque tienen el don de administración que Dios le da. Y entonces, pues esos son, ahora sí que, ejemplo para la congregación, ¿sí? Para el mundo de ver cómo es que Dios provee. Ellos identifican las necesidades, identifican los recursos que Dios da, los aplican de una manera eficiente y Dios sobreabunda esos recursos que Él da. Sean pocos, sean muchos. Y el otro día platicábamos con Memo y hay pastores que tienen ¿qué? Hasta 3 aviones privados. Si ¿qué día es hoy? Hoy es lunes, pues vámonos en el azul. Y se van en el azul, ¿no? O sea, porque ellos tienen mucho. Y algunos dirán, bueno, pues porque no me falles. O sea, tienen ganancias deshonestas. Pudiera ser. Pero acuérdense que el que más capacidad tiene, Dios le da más. Acuérdense de la parábola de los talentos. A todos les dieron un talento. Uno produjo 5, otro produjo 1 y el otro no produjo nada. Pero al que produjo 5, le dieron más recursos. Igual al que produjo 1. Pero al que no produjo nada porque tuvo miedo, ¿sí? Fue calificado como siervo malo y negligente. No podemos juzgar, ¿sí? Ligeramente el por qué algunas personas tienen dinero y otras no. Cuando Dios nos bendice a todos por igual, pero si tú no sabes administrar, ¿tú crees que Dios te va a dar recursos para que los dilapides y los tires a la basura? No, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios de orden. ¿Qué es lo que Él hace? Primero te enseña a administrar y después te da los recursos. Pero si tú eres de los que nomás te estás quejando porque no tienes los recursos, más bien es pregúntate qué estás haciendo mal para que Dios no te confíe más recursos. Y eso, antes que quejarte, es una reacción correcta ante las circunstancias de la falta de recursos. Que siempre hay situaciones que son fuera de lo normal y las tragedias, las urgencias siempre ocurren, pero no podemos vivir en esa condición todo el tiempo, sería
o sea, fuera de la realidad, ¿no? No necesitamos ser grandes administradores, pero sí necesitamos saber las consideraciones básicas para ser administradores. Y entonces vamos a empezar a ver cuáles son las áreas y elementos de la administración, que son, más bien, en dónde se aplica la administración. Dije mal. El primero es el tiempo. Entonces vamos a ver lo que dice Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa redimir el tiempo? ¿Qué es redimir? Rescatar. Entonces, aquí lo que está diciendo este pasaje es: no seas esclavo del tiempo, sino utiliza el tiempo, administra el tiempo. O sea, sácalo del mercado de esclavos, ¿sí? Libéralo y úsalo. Ese es de lo que está hablando. Entonces, un área de administración para los creyentes es el tiempo. Otro es el trabajo. Vamos a ver qué dice allí en 2 de Tesalonicenses 3, 11 y 12. No se quiso oír. Ahora sí. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí está la exhortación. Cuando tú vives desordenadamente, vas a hacer cosas que no estarán dentro del plan de Dios, dentro de lo que es una buena administración. Y ahí lo dice bien claro: andan desordenadamente, no trabajando. Cuando yo no trabajo, aquí no caben los jubilados, porque ellos ya están jubilados, estoy viviendo desordenadamente y mi riesgo es entremeterme en lo ajeno. Es andar de metiche, de chismoso. ¿De qué más? Ya vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Y entonces somos merecedores de una exhortación a que, trabajando sosegadamente, comamos nuestro propio pan. Esto es, no lo que obtienes de otras personas por dádivas o por lo que tú quieras y mandes, sino como fruto del esfuerzo de tu trabajo. Yo sé que en la actual condición en la que está el mundo, el fruto del trabajo no es proporcional al que se invierte. Esto es, el esfuerzo es limitado y la recompensa es más limitada aún. Y eso va a cambiar cuando venga el milenio. Pero actualmente, por la mala administración del diablo, por la peor administración de los que no conocen a Cristo, es que la situación está así. Todo nuestro trabajo es para enriquecer más o menos como a 25 familias en el mundo, en donde son dueñas del 50% de la riqueza mundial y que son los que te dicen: no, es que tú no puedes ser feliz si no te vistes de Prada, ¿verdad? Si no traes tu Louis Vuitton, si no traes tu cinturoncito Gucci, si todo lo que la publicidad te dice que es lo que te hace feliz.
¿Ok? No, aquí dice que debemos administrar el trabajo de una manera sosegada, ¿ok? Tranquila, sin afán. Eso es lo que se espera de un buen administrador. También debemos administrar los recursos humanos. Vamos a ver lo que dice ahí en Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y aquí viene la administración de recursos humanos. ¿Qué es lo que está diciendo Pedrito ahí? Está estableciendo cuántas personas se necesitan. ¿Ok? Ahí está el plan. Y luego, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahí está el perfil que establece recursos humanos, ¿sí? Y dice a quienes encarguemos este trabajo. Ahí está la administración de los recursos humanos. Es importante que nosotros veamos cómo es que está inmerso en la Escritura estos principios que estamos comentando y que vamos a ver con detalle. También tenemos que administrar los recursos materiales, y un recurso material, pues el que se supone que todos deberíamos de administrar bien es el dinero. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En la actual dispensación, ¿cómo dijimos que se obtenía el dinero? Por el trabajo sosegado, ¿sí? Pero dice que aquellos que aman el dinero, esto es, quieren tenerlo, ¿sí? Lo codician. ¿Qué es la codicia? Desear lo que otros tienen. Pero fíjense cómo es que es desear como una manifestación de la concupiscencia de la carne. Entonces, lo que tiene Memo, yo lo codicio, lo quiero tener porque no lo tengo. Y no lo tengo porque a lo mejor no he trabajado lo suficiente o no me preparé y estoy trabajando en un empleo que me paga poquito. ¿Por qué? Porque no sé hacer nada. Entonces, deseo lo que tiene el otro, ¿sí? ¿Y qué ocurre cuando pasa esto? Pues se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. Porque el tener el dinero no te da dolor, ¿o sí? Pues algunos sí, ¿verdad? Todo el tiempo están pensando, ay, mi dinero no me lo vayan a robar. Sí es cierto. Pero aquí lo que produce dolor y extravío de la fe es la codicia. Eso es el punto. ¿Y por qué se codicia? Porque se ama el dinero. No porque se usa, sino porque se ama, que es muy distinto. Cuando yo tengo amor al dinero, algo no está ocurriendo bien en mí y en mi corazón, ¿sí? Algo está desviado. Y esto es lo que dice que va a ocurrir cuando yo entro en esa condición de vida. Después también viene Lucas 19:23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y en otras partes de la Escritura está bien claro que
Dios quiere que cuando Él me dé un recurso, yo le regrese más, que produzca fruto en beneficio para Él. Y ahí lo está diciendo bien claro en la parábola. Si no sabías qué hacer, si no tenías las capacidades, si no tenías la confianza como para esforzarte en producir fruto, lo debiste de haber puesto en el banco. ¿Qué implica esto en la práctica? Si tú no sabes hacerlo, habrá otros que sí lo sepan hacer. Encamina los recursos a aquellos que sí lo puedan hacer. El recurso te lo di yo, el fruto lo va a aplicar otro, pero es para la misma gloria de Dios. Entonces, por eso es que existen las misiones, para que aquellos que sí saben hacerlo, entonces vayan en nuestro nombre, ¿sí?, a compartir el Evangelio. Y si yo no sé hacerlo, entonces yo apoyo a aquel que sepa hacerlo mientras yo aprendo a hacerlo. O Dios me llama a hacerlo. Eso es lo que nos enseñan estos versículos. Entonces, no nos quedemos en cuando dicen, ¡ay, qué miedo! Si Dios me da, entonces yo le tengo que regresar mejor. Me hago el loco y no aprendo de lo que la Biblia dice para que Dios no me exija. Pues es una forma de pensar y así viven algunos creyentes, pero es un error pensar de esa manera. Y puede ser por niñez espiritual o también puede ser por necedad. Cada uno de nosotros sabe por qué trabajamos o no para el Señor. El papel, y aquí ya viene la conclusión de esta sección, el papel del administrador es satisfacer el alcance del objetivo planteado, de la mejor manera y con el uso eficiente de los recursos. Entonces, yo soy un buen administrador cuando planteo un objetivo, cuando yo veo la manera de alcanzarlo de la mejor manera y con los pocos o muchos recursos que Dios me haya dado, ¿sí?, llegar a ese objetivo. Ejemplo, a lo mejor tú quieres que tus hijos vayan a la escuela. Tú tomas, la primera decisión es quiero que mis hijos vayan a la escuela. La siguiente decisión, ¿a qué escuela? No, pues la que está cerca de la casa, no una escuela que tenga la calificación de que tiene buenos maestros, de que sus directivos están preocupados por los niños, ¿sí? O quiero que vaya a una escuela en donde se codee con niños de dinero para que entonces vaya formando los contactos que le van a servir cuando sea más grande. Son diferentes. El objetivo es el mismo, pero la manera de llegar a él es diferente. Y pues si va a la escuela del barrio, pues va a ser una escuela pública en donde los maestros a lo mejor, pues, como andan haciendo huelgas y andan haciendo marchas y eso, no ponen tanta atención, ¿sí?, en la educación de los niños. Para compensar, los papás tendrán que trabajar en la educación de los niños y estar pegados a los niños. Si van a una escuela que tiene una buena dirección, buenos maestros, etcétera, pues ese esfuerzo de los papás no se pierde, pero no va a ser tanto como en el ejemplo anterior, ¿sí? Y aquellos que van a la superescuela, pues entonces pues los papás van a tener que trabajar más, porque esas escuelas pues son más caras y van a tener que tener más recursos para que no los saquen de la escuela a mitad del año educativo porque se acabó el dinero. Fíjense cómo es que eso se prevé antes de comenzar a inscribir al escuincle en la escuela. Esto es cómo tenemos que hacer consideraciones y tenemos que sentarnos y ver si tenemos los recursos para acabarlo y para que podamos llegar a
al objetivo planteado, porque no es correcto quedarse a la mitad. O decir, bueno, casi llegamos. Con el Señor no existen los casis. Con el Señor es tarea cumplida o no. ¿Ok? Y así es como lo va a ver el Señor cuando estemos en el tribunal de Cristo. No te van a preguntar, oye, ¿a qué escuela mandaste a tus chavos? Sino, ¿qué hiciste con los recursos que yo te di para que tú educaras una familia estable, que fuera también luz para los hombres, porque ellos también recibieron a Cristo y vivieron ordenadamente y glorificaron mi nombre a través de la luz que salía de ellos? Bueno, metafóricamente, eso es lo que nos van a preguntar. Entonces, tenemos que tener mucha atención a cómo es que estamos viviendo, si estamos improvisando o estamos realmente aplicando una buena administración como siervos y administradores del Señor, para gloria de Él, no para nuestro bienestar, sino para gloria de Él. Ok, y aquí lo vamos a dejar. Ya la siguiente vez vamos a ver mucho más detalle. Entonces, si no hay preguntas, bueno, hay puros saluditos, ¿sí? Vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, te damos muchas gracias por la revelación de tu palabra. Gracias porque cuando nosotros la estudiamos más detenidamente nos damos cuenta de cosas que no son totalmente evidentes. Y gracias porque es tu Santo Espíritu quien nos guía a ver todos estos detalles. Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos enseñe a ser buenos siervos y administradores, para que pues todo lo que tú nos das regrese a ti multiplicado, y para la honra y gloria de tu nombre. Te pedimos de tu bendición para lo que resta del día y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días.